¿Cómo les va? Buenas tardes, tanto tiempo. ¿Qué cuentan? ¿Qué dicen? Espero que hayan arrancado la semana con toda, contentos, contentas, con, con energía, con un buen perfil hacia cosas lindas. Estamos atravesando en este momento un eclipse solar, así que eh, para quienes crean en esta cuestión energética del cielo, eh, es un momento de básicamente reestructuración personal. Así que bueno, les comparto este pensamiento un poco personal y un poco también inducido eh, por, eh, por tener en casa, no en este momento porque justamente no lo está, pero por tener en casa a alguien que tiene mucho contacto con el cielo y con los astros. En este momento digo no está porque está justamente cazando el eclipse en Piedra del Águila y en Neuquén, así que cazando, digamos, el eclipse. Así que bueno, eh, ya les comenté parte de mi situación personal en este momento. Bueno, espero que la estén, digamos, lo que voy a hacer es voy a desactivar la cuestión de la vibración porque a veces en las notificaciones se vuelve un poco tedioso. Bueno, espero que hayan arrancado bien la semana, que hayan tenido un buen que hayan tenido un buen fin de semana largo la semana anterior, en la cual no nos vimos, eh, y, y que estén dispuestos y dispuestas a afrontar esta semana y arrancar con esta parte de medios que obviamente no puede estar orientada a otro lugar, digamos, si nos referimos a actualidad, que no sea, digamos, la temática central que se trató la semana pasada en diputados y que hoy se está tratando en el Senado. Hoy va a exponer el ministro de Salud digamos, y Elizabeth Gómez Alcorta, o sea, Ginés González García y Elizabeth Gómez Alcorta, y también va a exponer Vilma Ibarra. Así que el tema del cual vamos a desarrollar hoy va a ser la cuestión de la interrupción voluntaria del embarazo, todo lo que tiene que ver con lo que es aborto, digamos, o sea, lo pongo entre comillas porque es la temática es aborto. La ley se llama Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. También se estuvo tratando conjuntamente con otras leyes, no sé si estuvieron al tanto. Eh, Hola Adri, ¿cómo estás? Bueno, habla del tema del eclipse. Muy buen lunes para vos también. Eh, ¿Cómo estás Carmen? ¿Cómo está Betiade? Yo estoy muy bien. Estoy dispuesto a que desarrollemos esta temática. Digo esto porque hay muchas cuestiones digamos, que me costaron desentrañar en este tiempo. Recuerden que habíamos hablado sobre la cuestión bueno, fallecimiento de una figura tan emblemática, tan icónica. Digo icónica porque el icono es como la parte más básica de la figura, ¿no? Digo, lo primero que uno se le representa en una figura, que es, bueno, digo que es porque considero que una persona o algo muere, algo desaparece cuando deja de ser recordado, que digo Armando Maradona. Habíamos hablado sobre las cuestiones de la educación también en encuentros pasados y hoy, bueno, me parece que es atinado hablar sobre esta cuestión de la interrupción voluntaria del embarazo, que se aprobó, digamos, en la misma semana en la que se aprobó el plan de los 1000 días, que también es un plan ligado a favorecer la nutrición, digamos, y el buen desarrollo de los menores de 3 años. Para eso, digamos, se invierte un cierto presupuesto, hay ciertas cuestiones. Bien, ¿qué temáticas traen emparentadas este desarrollo de la interrupción voluntaria del embarazo? Y trae emparentados dos o tres cuestiones. La primera es todo lo que tiene que ver con la injerencia de, digamos, lo religioso. En este caso, bueno, podemos ponerlo en una institución clave que es la Iglesia Católica. Y ahora voy a argumentar por qué lo pongo o por qué lo expongo de esta manera, más allá de que, por supuesto, la cuestión religiosa no solamente tenga que ver con la Iglesia Católica, digo,
la AMIA representa a, digamos, a una institución, digamos, judía, así que, digamos, al único Estado judío del mundo, que es el Estado de Israel, así que, digamos, también hay un pensamiento seguramente formado en la cuestión religiosa, más o menos ortodoxa, quiero decir, en la religión judía, pero lo nombro, digamos, nombro la Iglesia Católica por alguna razón especial que ahora voy a empezar a argumentar. Hola Irma, me pregunta cómo la pasé en Miramar, la pasé muy lindo, estuve en Miramar, digamos, fui, vine, porque el empleo no me permite quedarme, pero la pasé lindo. ¿Cómo andás, Cora? ¿Todo bien? Y hola Raquel, también. Y hola a todos y todas, digamos, ¿no? Digo, los saludo y las saludo así porque como van saludando abajo, voy saludándoles. Eh, Decía que hay un argumento como estas perlas, hay un argumento de por qué la Iglesia Católica y digamos, la otra temática bien de fondo es creo que la más relevante, pero la voy a dejar un poco para después, porque digo, creo que es lo más central, más allá de la cuestión de la Iglesia, lo más central es este segundo argumento que para después voy a dejar. Digo, ¿por qué la Iglesia Católica? Porque la Iglesia Católica figura concretamente dentro de la Constitución Nacional de la República Argentina, en el artículo, bueno, en varios artículos, pero fundamentalmente en el artículo 2, donde no lo tengo exacto, lo voy a parafrasear, ahora después lo voy a buscar, igual esto es vivo verdad. La República Argentina sostiene el culto católico apostólico romano. Digamos, si bien fue reformada en el 94 para que cualquier presidente, digamos, para que el presidente pueda adoptar cualquier tipo de culto o credo, la realidad es que hay muchos artículos que son explícitos del catolicismo y por supuesto de la figura divina, de Dios, dentro de la Constitución Nacional. Sin ir más lejos, el preámbulo, ¿no? Invocando la protección de Dios. Lo dice expresamente. Así que impone una figura religiosa claramente. Voy a buscar mientras el artículo 2 de la Constitución. Pero bueno, esto es fundamental para entender, digamos, por qué es que es central, digamos, la cuestión de la Iglesia Católica. ¿Cómo estás, Eva? ¿Todo bien? Dentro de esta cuestión, ahí dice, el gobierno federal sostiene, era el gobierno federal, no era la República Argentina, el gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano. Así es. Como abogado me hubiera llevado derecho constitucional a marzo, pero bueno, más o menos se entendió. Bien, en los medios se estuvo, obviamente, digamos, fue una cuestión central. Y esto es algo, digamos, que es de revestir. ¿Por qué? Porque, digamos, obviamente en la selección de estas cuestiones hay temas que más o menos traen aparejados representatividad de diversas o de diversas temáticas, de diversos debates, de diversas construcciones dentro de los medios masivos de comunicación. Por medio masivo me estoy refiriendo a cuestiones bien escritas, digamos, la prensa escrita, obviamente por escrito me refiero a virtual también, todo lo que es internet, y también a cuestiones más interactivas, como lo es, por ejemplo, videos, televisión, videos subidos a redes sociales o a canales de difusión, como puede ser, por ejemplo, YouTube, pero hay un montón más. YouTube es el más conocido, que es de la familia Google. Y también, por supuesto, en radio, quienes consumimos radio, digamos, y es una temática central. Recordemos que fue aprobada esta cuestión en la Cámara Baja, como se le dice a la Cámara de Diputados, y que se empieza a tratar en el Senado para, ¿cómo se llama? Visualizar esto y, por supuesto, después a la efectiva votación, que es pues la cuestión central.
quiero exponer, digamos, la segunda temática, porque me parece la temática, digamos, habíamos dicho que la primera era la cuestión de religiosa y particularmente de la figura de la Iglesia Católica, y quiero exponer por qué la segunda figura es para mí la más importante. La segunda figura es nada más y nada menos que la figura de la mujer. Y digo esto porque la figura de la mujer, como debate central, es muy importante. Porque es parte de muchas de las figuras que fueron en su momento relegadas. Hay un montón de cuestiones argumentativas digamos, para seguir deshilachando o deconstruyendo, pero está claro que la figura de la mujer, históricamente, y por supuesto en la actualidad, es una figura controversial. Lo digo de esta forma, obviamente, desde una postura, quiero decir, no estigmatizante de la mujer, puntualmente, digamos, en mi opinión, pero sí en lo que respecta, digamos, a cuestiones llamativas que van, digamos, que van mellando. La primera presidente mujer, si se dice presidente o presidenta, por ejemplo, o la primera presidenta mujer, no digo, todo lo que tiene que ver con deportes, acontecimientos, la mujer que fue al espacio, como si, digamos, no fuera una persona, ¿no? Digo, qué destacable, ¿no? Digo, se habla de el primer hombre, después fueron un montón de hombres y después la primera mujer que fue al espacio. Después, primer animal. O sea, es como que la figura de la mujer es como si fuera una figura excepcional, ¿no? Para la prensa y para la opinión pública. Y esto obviamente, digamos, parece algo menor, pero no lo es. Y menos en una sociedad argentina, digamos, que está marcada por la cuestión estigmatizante de la mujer. Los salarios más bajos que lo de los hombres, todo lo que tiene que ver con la cuestión del voto femenino, todo lo que tiene que ver con otro tipo de reivindicaciones, digo, la evolución de la esclavitud, el tema de la ley de vientres, digamos, muchas cosas que, digamos, muchas cosas, digo, muchos sucesos que a lo largo de la historia a la mujer la tuvieron siempre relegada o en un segundo plano. Y que hoy aparece en un plano central. Que aparece en un plano central no solamente para un debate general, sino también para un debate entre mujeres. Esto es una opinión personal, un recorte personal, pero creo yo que la ley de interrupción voluntaria del embarazo es un tema de mujeres, central. Digo esto, que no digo que el hombre o que los hombres no tengamos posibilidad de debatir en el lugar, pero está claro que es algo que afecta directamente a la mujer. La afecta desde un lugar, si se quiere, de sensibilidad hacia, digo, lo expongo en las dos posturas, aunque hay una multiplicidad de posturas, ¿no? Digo, porque en general se dicotomiza. Digo, aborto sí, aborto no. ¿Está bien? Pero en este lugar lo que se da, en realidad, es un sentimiento propio de la mujer de algo que solamente la mujer puede experimentar, que es el embarazo. Nosotros, los hombres, a menos que hagamos una operación o lo que sea que fuera, no podemos experimentar desde nuestra propia corporalidad del embarazo. ¿Se entiende? Digamos, la podemos experimentar desde nuestra propia corporalidad, pero sin portar, digamos, dentro, embrión, feto, lo que sea. Entonces la discusión central de esta cuestión, más allá de si es o no es vida, tiene que tener un enfoque central en la figura de la mujer. Más allá, porque digo, acá parece como que la figura es la figura de la vida, que es la figura de el feto, el embrión, lo que sea que fuere. Y no, la discusión acá es de las mujeres y para las mujeres. Es, digamos, si una mujer decide o no, ¿está bien? Si el derecho digamos, se propulsa o se da, se brinda o no se brinda, ¿está bien? Y si se brinda
bajo qué condiciones se brinda. Obviamente que yo tengo una posición declarada al respecto. Bueno, no viene al caso, digamos. Yo tengo una posición establecida al respecto. Y supongo que cada quien lo tiene, en mayor o menor medida. ¿Qué creen que es vida? ¿Qué creen que genera un derecho? Etcétera, etcétera. Pero me da la sensación que los debates en los medios masivos de comunicación son debates más de intercambio en esta temática particular entre diversidad y multiplicidad de ópticas que en otros lugares, donde en general es más lineal. Hoy las redes sociales permiten ese intercambio. Ahora bien, acá es donde yo hago un punto y abro la discusión, la abro con ustedes, que creo que en su mayoría son mujeres quienes están viendo el taller, por lo menos todas las que participaron hasta ahora del chat son mujeres. Así que mi pregunta clara es, ¿cuál es la opinión respecto al tratamiento me quedé un pelo parado. Al tratamiento de la temática en los medios masivos de comunicación? ¿Cómo creen que se expuso? Y si de verdad creen que la figura de la mujer es la figura expuesta o la figura es una figura por fuera que es la figura de la vida. Digo esto, me pregunté, Irma, ¿de qué lado estás? Después al final si quieren se los digo. Digo para no inducir a la discusión, justamente para expresar, para que no se genere la discusión en torno a qué es lo que yo opino. La realidad es esa. Digo esto porque es gracioso, pero en muchas festividades o en muchas celebraciones, la mujer aparece como la generadora de vida. En el día en el día de la madre, la madre que es la que genera vida, la que gesta la vida dentro de sí, es el día de la familia. Fíjense, así que no habría familia si no hubiera madre. Teóricamente, esto es discutible, pero bueno, para el pensamiento general, ¿cómo se llama? Se da de esa forma. Entonces, bueno, es muy fuerte, ¿no? Pensar en que la mujer, como tal, es la creadora, la hacedora de vida. Dice Amalia, si una mujer decide no tener hijos, estamos viviendo en el siglo XXI donde hay muchas maneras de evitar el embarazo sin necesidad de llegar al aborto. De acuerdo. La pregunta es, ¿qué pasa si la mujer queda embarazada? ¿Y bajo qué circunstancias ocurren este tipo de cuestiones? Después hay otros debates un poco más profundos, a los cuales, obviamente no nos alcanza media hora, de hecho nos quedan poquito más de 10 minutos, que son, esta cuestión de por qué una mujer se embaraza de acuerdo a su estrato, de acuerdo a su cosmovisión, de acuerdo a ciertas cuestiones. Cuestiones más profundas y sociológicas también, ¿no? Todo lo que se da en el marco y quiénes son los que o las que propulsan esta cuestión de la interrupción voluntaria del embarazo. Hay cuestiones de base, en las cuales uno ya puede entrar a pensar, que es por qué se da en ciertos estratos más la cuestión de la multiplicidad de hijos y no en otros. Digo esto porque si yo lo primero que se le viene a la cabeza en general, o que se le va a venir a la cabeza es en los estratos más bajos es donde más hijos se tiene. Y si bien puede llegar a ser cierto, les voy a contar algo, en los estratos altos también, y en gran medida. Sin ir más lejos, podemos hablar de cuál es el poder adquisitivo de Maru Botana, por ejemplo. Y
no vamos a sorprender probablemente. Entonces sí es cierto que hay una postura política al respecto, ¿no? Digo, hay una defensa política que se da atravesado por, digamos, ciertas cuestiones. Pero lo rico, lo interesante es que un derecho, digamos, si un derecho en realidad garantiza la posibilidad del atravesamiento o no, y ahí está obviamente lo que uno considera como vida. Digamos, si considera que hay potencialidad de persona o no en X momento. Bien. Bueno, Eva opina igual. Cora dice debe ser libre para decidir. Carmen dice, mientras no haya una verdadera educación sexual, podrá haber embarazos no deseados e incluso obligatorios. Bueno, digamos, lo que dice Carmen, lo que expresa Carmen es exactamente lo que yo decía. Digamos, depende de las circunstancias claramente, ¿no? Porque si hay plena educación sexual, hay claramente posibilidad de decidir si se quiere o no encarar un embarazo, e incluso, digamos, bajo qué condiciones. Ahora, si no la hay es más difícil. El problema es esta doble cuestión en no garantizar, digamos, estar en contra de una educación sexual, ¿no? Una educación sexual integral, de la famosa ESI, y también estar en contra de la interrupción voluntaria del embarazo. Entonces, no estamos garantizando las condiciones para que haya una educación sexual integral y haya una posibilidad de decidir a priori, y tampoco estamos dejando a posteriori decidir. Y este a posteriori a lo mejor es, ¿qué pasaría si existe un embarazo no deseado en circunstancias, por ejemplo, violentas? Y hoy, que existen protocolos al respecto, por ejemplo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hay protocolos para la interrupción voluntaria del embarazo. El tema es, ¿qué condiciones garantidas hay para esa interrupción voluntaria del embarazo? ¿Por qué? Porque la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo, si no es a través de algunas cuestiones un poco más leves, porque existen algunas cuestiones más leves, es muy peligrosa. Más si se practica, digamos, en un ámbito clandestino, digamos, en un ámbito no permitido. Eso como primera cuestión. Entra en riesgo, obviamente, la vida de la mujer que se lo practica, además de los costos exorbitantes que pueda haber al respecto y de, obviamente, la posibilidad o la garantía de utilizar implementos debidamente esterilizados, etcétera, etcétera. Dice Teresa que en los hospitales se da. Muy bien, bueno, se da también en otros lugares, digamos, centro de salud, programa de SIDA y el programa digamos, el programa de procreación responsable también generan, digo, porque trabajan en conjunto, generan este tipo de cuestiones en la Ciudad de Buenos Aires. Pues bien, supónganse que hay una violación y alguien, digamos, va al hospital público a hacerse una práctica de interrupción voluntaria del embarazo. Bien, no es tan fácil. Interviene un juzgado, tiene que dar autorización, puede, digamos, pasar las 12 semanas, que es algo más o menos lo que se estipula que es una interrupción segura, y entonces se vuelve mucho más peligroso, mucho más complicado. Y aparte de eso, tiene que estar de acuerdo el profesional. Y hay que ver cuáles son los credos del profesional. Y si el profesional está de acuerdo, porque tiene un credo similar, también hay que entender que está exponiendo su propia matrícula, porque la mala praxis le puede generar la pérdida de la matrícula. Y entonces ese médico que estudió durante 10 años y estuvo haciendo otro tanto de experiencia dentro de la salud pública, expone su matrícula vitalicia y a lo mejor se tiene que dedicar a, no sé, ponerse un kiosco, porque aparte de los salarios miserables que ganan los profesionales de la salud, que paran mañana justamente entre las 12 del mediodía y el jueves a las 0 horas. Es decir, que hay 36 horas de paro activo de los profesionales de la salud. Entonces, bueno, es como muy discutible, muy discutible. Dice Carmen, por ignorancia o por falta de medios, a muchas mujeres se les destraba su independencia psicofísica. Lo sé como enfermera que estuvo en diversos lugares
en nuestro largo país. Bueno, como trabajadora de la salud, como enfermera, que es uno de los cargos más bastardeados que existen a nivel salud, digo, mucho más que los médicos, sabrás que esto es muy complicado. Lo digo también como trabajador de la salud. Dice Teresa que va a haber quirófanos disponibles. Carmen dice, la gestación no es solo una cuestión de mujeres, sino responsabilidad de los hombres. Bueno, eso digamos, desde ya. Excepto, a ver, esto siempre y cuando sea en un acuerdo heterosexual, digamos, esto es medio heteronormativo. Digamos, es una cuestión, obviamente, de acompañamiento. También puede ser entre mujeres, digamos, si se da, si hay una pareja que, por supuesto, quiere fertilizarse y entonces, digamos, existen otras cuestiones. Digo esto porque uno lo tiene como se llama, una cuestión más heteronormativa, decía, digamos, en una pareja heterosexual. Pero hay diferentes composiciones y se dan. Vivi, ¿cómo estás, Vivi? ¿Todo bien, Vivi? Que tengas una linda semana. Dice Vivi Hornes, la querida Vivi Hornes. En el caso de violación, ¿cuál es el argumento de los que dicen que el embrión es una persona para aceptar el aborto? En esos casos, ¿el embrión ya no es una persona con derechos? Uf, qué complejidad para hablar de esto. Bueno, la realidad es que hay una apertura acá interesante para poder, aunque sea, empezar a discutir esto y por supuesto, aceptar algunas cuestiones ligadas a, digamos, a cosmovisiones distintas. Que es lo que, digamos, si respetar la vida es hacer, digamos, por ejemplo, practicar una interrupción voluntaria en el embarazo en X posibilidades. Yo, digamos, particularmente creo que, digamos, yo lo digo al final, que cualquier persona es responsable por decidir sobre su propio cuerpo. En ese caso la mujer decide sobre más de un cuerpo porque no solamente decide sobre su propio cuerpo, sino que también decide, digamos, sobre, por ejemplo, el deseo, en este caso, de un otro o de una otra. Esto que hablabas de Carmen, del tema de la responsabilidad. Y en ese acompañamiento, digamos, me parece interesante que la mujer pueda decir, porque es realmente quien va a poner o va a exponer su propio cuerpo. Entonces, en un lugar en donde la mujer está muy marginada y tiene muchas, digamos, muchas cuestiones, digamos, eh, digamos, de estigmatización a nivel social, me parece interesante que la mujer tenga la posibilidad de decir. Ahora, uno en general, o una en general, tiende a pensar que es en casos extremos en los cuales, bueno, me embarazo y después voy y aborto. Yo no sé cuántas de ustedes habrá abortado o cómo creen que es el aborto, pero yo creo que nadie se va a exponer a un aborto por gusto. ¿Está bien? Bueno, entonces no voy a usar anticonceptivos y después me voy a hacer un aborto. No, un aborto no es que me voy a comprar un chicle del kiosco, digo, me parece bastante más complejo y no creo que ninguna mujer desee realmente abortar. Ninguna. Me parece que esta cuestión es, sí, para garantizar en algunas circunstancias y bajo ciertas cuestiones o condicionamientos, qué hacer con su cuerpo en base a justamente lo que haya padecido. Me parece que es más por una cuestión de padecimiento que por una cuestión de gusto. ¿Está bien? No es como. Es como el derecho al divorcio. El derecho al divorcio es más por una. Digo, nadie se divorcia por gusto. Digo, se divorcia porque hay desacuerdos. Entonces, bueno, ¿hay prácticas marginales en esa cuestión? Y sí, hay prácticas marginales, pero no creo que sean las más. Entonces estamos decidiendo sobre cuestiones mucho más particulares. Dice Liliana, hay chicas que quedan embarazadas y no tienen control de natalidad. Sí. Hay muchos casos. Hay muchos casos diversos. Lo más interesante para mí siempre es garantizar un derecho. Total, para restringir derechos, siempre está todo el mundo mandado a hacer, ¿no? Digo, hoy no hay un derecho a la vivienda de una manera abierta, hoy no hay derecho al trabajo de una manera abierta, hoy no hay un buen derecho a la educación de una manera abierta. Digo, son muchos derechos vulnerados. Creo que lejos de. Y algunos pueden decir, no, bueno, pero el Estado me capacita de esa manera, los trabajos son. Digo, en mayor o menor medida,
lo más rico es siempre garantizar derechos. Y después sí discutimos puntualmente qué es lo que estamos haciendo. ¿No? Es muy difícil no permitirle a una mujer que fue violada a cargar con, digamos, esa implicancia, con ese trauma de por vida. Más si en general el Estado no se hace cargo, porque en realidad la patria potestad, aparte de ser de la mujer, es del Estado. Entonces el Estado debería hacerse cargo y financiar de por vida a esas mujeres que fueron violadas. Esto no pasa de ninguna manera. Entonces no hay como un plan B. Ok, listo, no pueden abortar, perfecto, pero no hay un plan B. No hay un apoyo psicológico, no hay un apoyo económico, no hay plan B. Lo que se está discutiendo en el Senado, y lo que ya se discutió en diputados, no es aborto sí, aborto no. Es si es legal o clandestino, básicamente. Los abortos se siguen practicando. Es así. Leo unas cuantas más, pues estamos y 32 y la voy cerrando porque si no nos quedamos hasta mañana hablando sobre esto. Dice María Esther, muy buena tu posición, como digamos que es un tema complejo. Bueno, gracias, es un tema complejo, claramente, digamos, y obviamente yo no me erijo como la verdad del universo, sino que es mi posición personal y particular. Posición que, digamos, esta discusión no lleva 3 años, o 4 años. Esta discusión lleva muchísimos años, yo estoy en el tema desde el año 2010. Me tocó trabajar con Mabel Campagnoli, con muchas otras feministas en aquel momento que estaban mucho más invisibilizadas y que, por supuesto, hablaban de la cuestión central de la mujer. Respeto mucho a la posición de quienes creen que el aborto es ser antivida. Yo estoy en favor de la vida, pero me parece que la vida más importante no es la vida de un embrión, sino la vida de alguien que puede ser pensante. La sociedad antropocéntrica, es decir, cuando Dios dejó de ser el centro, el teocentrismo y la posibilidad de antropocentrismo que nos puso a las ciencias en primer lugar, habla de una cuestión muy puntual. Pienso, luego existo. Je pense donc que je suis. En realidad pienso es por ello que existo. No creo que un embrión pueda pensar. Lo dudo mucho. Y para mí, digamos, si no hay inteligencia en el ser humano, para mí es una vida prácticamente acompañada digamos, de funciones vitales. Entonces, digamos, yo priorizo la vida de quien... Digo, y la vida es mucho más que nacer. La vida es transitar. Y me parece que esa es la garantía. La garantía es transitar de manera amena. Hola Adriana, que saluda ahí. Está la pastilla del día después, dice Teresa, por supuesto, pero eso obviamente está contemplado dentro de las primeras 72 horas. ¿Y después qué hacemos? Y la pregunta es, ¿todo el mundo tiene idea que la pastilla del día después se provee de manera gratuita dentro de los hospitales y centros de salud? Y después, ¿qué tan fácil es acercarse a un centro de salud para esa persona? Que a lo mejor fue violada, está encerrada, está amenazada. Digo, ¿hay contención de parte de los gobiernos, de parte del Estado? Por eso digo, es polémico. Las herramientas obviamente están, eso está claro. El tema es cuál es el acceso y si está garantido. Gracias Irma por halagar la clase. Y Perla dice, tiene que salir, se le sacaba mucho el negocio clandestino. Es otra de los impedimentos. Bueno, nada, me despido. Lo voy a dejar así. Voy a mandar en breve alguna que otra noticia para que podamos discutir, pero me parece que lo más importante de todo esto es discutirlo a nivel mediático, que es el centro de esto. Acá en el taller no trata sobre una discusión filosófica, sino una discusión filosófica apuntada claramente a los medios de comunicación. Y me parece que la visibilidad, digamos, la visibilidad de la mujer es muy interesante en estos momentos para justamente darle una figura central y empoderada, por fuera de esa figura secundaria que acompaña, que, digamos, un rol protagónico. Eso es lo más importante en la discusión de la interrupción voluntaria del embarazo y de otras cuestiones también que van ligadas, por supuesto, a la maternidad deseada o no. Les mando un cariño muy grande, espero que anden bien y la seguimos en el chat.
Un beso grande. Carmen me quedó, voy a cerrar con lo de Carmen, que habla del femicidio. Eh, el femicidio se hace legal. ¿Qué pasa con el manejo de los experimentos que se hacen con embriones humanos? El aborto puede traer problemas psicoemocionales. El Estado es el responsable de las decisiones que se tomen sobre la dignidad de la vida de sus representantes. El feto, hasta que nace, no tiene derechos legales según las leyes internacionales. Bueno, otro tema para profundizar y debatir acerca de los argumentos a favor de la interrupción voluntaria del embarazo. Cariños grandes. Gracias Adriana, gracias Irma, gracias Betiade, que ahí dice que con la violación el embrión también es vida, es tan terrible. Sí. Y gracias a Carmen y a todos y todas los que y las que debatieron y se tomaron el laburo de estar un ratito acá. Cuídense, nos extendimos un poquito más. Que tengan una linda semana. Nos vemos la semana que viene. Chau, chau.